Escucha Podcast Vasconcelos. Haz volar tu imaginación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Vasconcelos. Hablaremos de una de las fechas más emblemáticas para la historia de nuestro país, celebrada el 5 de mayo. ¡Comenzamos! En la batalla del 5 de mayo de 1862, el mando francés concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorences y el apoyo de militares del bando conservador mexicano, estos fueron detenidos por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. Este conflicto armado surgió como consecuencia de la grave crisis que dejó la Guerra de Reforma, guerra civil que aconteció en México del año de 1858 a 1861, librada entre conservadores y liberales, estos últimos liderados por Benito Juárez. Lograron sobreponerse y triunfar, haciendo valer la legalidad, llegan a la presidencia instaurando las leyes de reforma, que incluían la separación de la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Sin embargo, los estragos de la guerra y la negativa de los conservadores y la Iglesia de apoyar la reconstrucción económica del país, así como de otorgar préstamos al gobierno liberal, llevó al gobierno de Benito Juárez en julio de 1861 a solicitar un plazo de 2 años para el pago de deudas originada entre liberales y conservadores, situación que fue rechazada por Francia, Inglaterra y España, firmando la Convención de Londres, donde acordaron enviar militares a México. Ante dichas amenazas, Juárez invitó a resolver la situación mediante un diálogo diplomático entre las naciones y el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado. Logró que tanto España como Inglaterra se desistieran del pacto de guerra, asentando los acuerdos en los Tratados de la Soledad, donde el gobierno mexicano se comprometió a realizar los pagos correspondientes. Sin embargo, el gobierno francés, con su afán expansionista, aprovechando la delicada situación en la que se encontraba el país, no cumplió con lo pactado y comenzó una invasión armada en México, en abril de 1862, con el apoyo del bando de los conservadores mexicanos. Los franceses emprendieron desde Córdoba a Veracruz la campaña militar hacia el centro de la República. La primera batalla importante donde el ejército mexicano venció tuvo lugar el 28 de abril en las cumbres de Aculcingo, Veracruz. El siguiente lugar en la ruta a la capital era la ciudad de Puebla. El ejército francés contaba con soldados experimentados. Ante la amenaza de una intervención armada, el presidente Juárez dispuso la organización de las Guardias Nacionales y del Cuerpo del Ejército de Oriente, comandado entonces por el general Ignacio Zaragoza, quien decidió concentrar sus fuerzas en la ciudad de Puebla y ponerla en estado de defensa, con el objetivo de enfrentar en ese lugar a las fuerzas invasoras. A las 9 de la mañana del 5 de mayo de 1862, con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio una de las jornadas más gloriosas que registran la historia de México. Francia concentró su esfuerzo en el fuerte de Guadalupe y lanzó su primer embate a este punto. A pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas del francés Lorences, estas fueron detenidas por las tropas mexicanas. El ataque francés hacia el fuerte de Guadalupe se repitió 2 veces más. Sin embargo, los soldados mexicanos lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada francesa. La primera carga de los franceses fue detenida por los indígenas voluntarios, originarios de Tetela del Río, hoy Tetela de Ocampo, que conformaban el grueso del batallón con 115 hombres, que junto con el coronel Juan Nepomuceno Méndez fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. El general Zaragoza dispuso que la brigada de Porfirio Díaz, constituida por los batallones de Guardia Nacional de Oaxaca, Guerrero y Morelos, cubrieron el acceso a la ciudad por el camino de Veracruz. Los generales Felipe Benicio Berriozábal, Francisco Lamadrid y Antonio Álvarez comandaron la defensa del flanco derecho del fuerte de Guadalupe con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. El lado izquierdo, en el cerro de Acueyametepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. El resto de artillería con el general Santiago Tapia dentro de Puebla, además del general Ignacio Mejía, el coronel José Solís, entre otros. Estos militares, junto con grupos voluntarios de poblaciones indígenas como los Zacapuatzclas, Tuchapulcos y los telelenses,
entre otros que con machetes y sin entrenamiento, pero con bravura y patriotismo, jugaron un papel importante en la derrota de los franceses en la Batalla de Puebla, entre otros héroes célebres y desconocidos, que mostraron su visión libertaria a diferencia de la élite conservadora, como Leonardo Márquez, el carnicero de Tacubaya, Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, entre otros que acompañaban a los franceses a luchar en contra del Ejército Republicano de México. Tampoco se puede olvidar la patriótica acción de aquellos que, haciendo a un lado sus diferencias políticas, lucharon por la República, como fue el caso del general conservador Miguel Negrete, quien abandonó el Partido Conservador y se puso a disposición de Zaragoza con la siguiente frase: "Yo tengo patria antes que partido". El presidente Benito Juárez durante toda la batalla estuvo informado de la situación a través de telegramas, servicio que había sido instalado en México desde 1851. Mientras se libraba la batalla en Palacio Nacional y en la Ciudad de México en general se vivía un ambiente de tensa espera. Lo último que se sabía de Puebla fue el telegrama que enviado por Zaragoza hacia las 12:30 del día, en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado, y luego silencio. Hasta las 4:15 de la tarde finalmente se recibieron noticias y a las 5:49 de la tarde se recibió otro parte, dirigido al ministro de Guerra, que causó tranquilidad y se recibió con júbilo el aviso del retiro del ejército francés. Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante 3 horas. Fue rechazado 3 veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de 4,000 hombres frente al Cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como desearía, porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculó la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase usted dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Ignacio Zaragoza. El triunfo significó para los mexicanos la consecución de un éxito logrado pese a las divisiones de la sociedad, las condiciones desfavorables de inferioridad numérica y armamento ante el que se consideraba en esos momentos el mejor ejército del mundo, la moral caída por eventos anteriores y la traición de algunos sectores de las élites y de la clase política conservadora que mostraban simpatía y apoyo hacia los invasores. Sin embargo, se sobrepusieron, los republicanos respondieron con celeridad a las situaciones que la batalla les planteaba y supieron sacar ventaja de los errores de los franceses. La batalla de Puebla fue un importante triunfo para México, retrasó durante un año el avance del invasor y permitió al gobierno mexicano preparar la defensa de la ciudad. De igual manera, el arrojo, valentía y patriotismo mostrado por los hombres comandados por el general Zaragoza hicieron que este hecho de armas sea un símbolo de defensa de la soberanía e independencia de nuestra nación. Este hecho contribuye a la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad significa libertad, autonomía e independencia. ¡Adiós!